estabas tú, esclavo y sin rumbo en lo profundo. Ahí estabas tú, ahí estabas tú. Te encontré de rodillas en mi habitación. Te encontré con tus manos en mi corazón. Ahí estabas tú. En la sequía y en la tormenta, ahí estabas tú, ahí estabas tú. Entre las ruinas y en las cenizas, ahí estabas tú, ahí estabas tú. Te encontré de rodillas en mi habitación. Te encontré con tus manos en mi corazón. Te encontré ahuyentando todo mi temor. Te encontré, me rodeabas con tu gran amor. Ahí estabas tú. Emmanuel, canta sobre mí. Sé mi canción, sé mi adoración. Emmanuel, canta sobre mí. Sé mi canción, sé mi adoración.
Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor. El mundo puede estar temblando, pero tú no estás temblando, Señor. Tú estás en control, tú sabes exactamente lo que estás haciendo, lo que estás permitiendo. Gracias, papá. Gracias, bendito Señor. En esta mañana queremos continuar lo que iniciamos el domingo pasado. Empezamos hablando sobre las parábolas de Jesús. Ya hemos terminado nuestra serie de las bienaventuranzas. La mayoría de nuestras congregaciones de la red ha estado también con las mismas predicaciones, los mismos temas. Cada pastor está desarrollando su tema para su congregación de acuerdo a las bienaventuranzas, y estamos iniciando en San Juan. Nos adelantamos desde el domingo pasado acerca de la parábola del sembrador. ¿Y por qué empezamos con la parábola del sembrador? Jesucristo nos dice en el Evangelio de Marcos capítulo 4 que si no entendemos la parábola del sembrador, no entenderemos todas las demás parábolas. Y quisiera en esta tarde, en esta mañana, invitarles que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Y en un momento más quiero hacer un breve repaso, pero Lucas capítulo 15 es un capítulo donde nos habla de tres cosas perdidas. Hay tres cosas perdidas en este capítulo. Primero, en los primeros 7 versículos tenemos la parábola de la oveja perdida, una historia que creo que la gran mayoría de personas que han asistido a congregaciones han escuchado. Y también tenemos en el capítulo 15 del 8 al 10 la historia de la moneda perdida. Estas parábolas las vamos a estar estudiando, primero Dios, más adelante. Pero quiero dar lectura a partir del verso 11 hasta el verso 32. La parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo.
Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bendito Padre, en esta mañana queremos dar gracias, Señor, por tu obra en cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, tu misericordia, y gracias, Señor, porque en este tiempo en que se está viviendo una crisis que ya ha alcanzado a más de 140 países en el mundo, estamos sirviendo a un Dios que no está en crisis. Sabemos que tú, Señor, estás en control. Sabemos, Jesús, que tú eres el príncipe de paz. Pedimos de manera especial que abras a nuestros corazones en esta mañana de manera personal a cada uno, y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús lo pedimos y te daremos el honor y la gloria. Amén. Amén. Quiero repasar nada más 4 palabras que les mencioné el domingo pasado. La primera palabra es parábola. Parábola. Cuando tú escuchas la palabra parábola, no sé qué te imagines. Algunos creen que estamos hablando del portero en el campo de fútbol. Ese no es parábola, ese es parabola. Se supone que tiene que parar las bolas, ¿verdad? Ese es muy diferente. Pero una parábola, según el Wikipedia, nos dice es una historia corta, y esta parte es muy importante, diseñada para enseñarnos un valor moral o lección religiosa. Entonces, una parábola nos tiene que estar enseñando un valor moral o una lección religiosa. Para esto quiero decirte, cada una de las muchas parábolas que encontramos en los 4 evangelios, cada una de ellas nos enseña doctrina, y tienes que entenderlo y tienes que buscarlo de esa manera. La segunda palabra es la palabra alegoría, una historia en la cual ideas son simbolizadas como personajes. La mayoría de los comentarios bíblicos dicen que las 3 que están en el Evangelio de San Juan, el pan de vida, el buen pastor, etcétera, son alegorías y no parábolas. Entonces, en muchas listas de parábolas que encuentras en línea o en diccionarios bíblicos, no vas a encontrar ninguna en el Evangelio de San Juan. La tercera es la palabra fábula. La palabra fábula generalmente te habla de una historia corta en los cuales animales son usados para enseñar un valor moral o lección religiosa. Las parábolas de Jesús no son fábulas, que es importante que lo entendamos, ¿verdad? Y la cuarta palabra, y esta palabra es enigma, y pues es parecida, similar a la palabra alegoría. La encontramos en el libro de Jueces 7 veces y una vez también en el profeta Ezequiel. Entonces, quiero que entiendas que en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, vas a encontrar arriba de 84 parábolas en los 4 evangelios, 84 parábolas. Y vas a ver, hermano, hermana, que de estas 84 parábolas, muchas se repiten en los 3 evangelios, y hay un montón que no se repiten. Hay 39 que podríamos decir que son únicas, que solo aparecen en uno de los evangelios. Entonces tenemos que conocerlos. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? Quiero repasar esto, lo vimos tantito hace 8 días, pero no me metí más a fondo. Capítulo 78 del libro de los Salmos está profetizando el uso de las parábolas en la vida del Mesías. 78 verso 2: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Aquí lo que está diciendo el Espíritu Santo a través de Asaf es el que escribió este salmo, es que el Mesías iba a estar hablando a través de parábolas. Y esta parte también se me hizo muy importante, donde Dios está hablando, verso 2, cosas escondidas desde tiempos antiguos. Entonces, en las parábolas encontramos algo que se repite también en el Nuevo Testamento, en los evangelios: los misterios del reino. Los misterios. Y yo no sé de usted, a mí me gustan mucho las historias de misterios, las historias de detectives, pero imagínate encontrar algo escondido, encontrar un tesoro.
quiero que sepas que en las más de 80 parábolas del Nuevo Testamento hay toda una cantidad de misterios del reino escondidos. Pero Jesús te dice, si me acompañas por favor al Evangelio de Mateo capítulo 13, Jesús te dice una diferencia muy importante en cuanto a las parábolas para los que están adentro y los que están afuera del reino. Capítulo 13 de Mateo, en el verso 10, dice la escritura: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber, y aquí viene esta frase que dije hace un momento, os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, la gente que no es parte del reino va a escuchar una parábola y va a decir: es una bonita historia, pero no va a entender que detrás de la parábola hay misterios escondidos. Él respondiendo les dijo: a vosotros os es dado a saber, y espero que circules esa frasecita en tu Biblia, los misterios del reino, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Que tiene ¿qué? Que tiene revelación, que tiene entendimiento, que tiene reino, que tiene gobierno de Dios sobre su vida. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. El verso 3 nos habla de las características del corazón del que no quiere entrar al reino de Dios. Viendo no ven, estoy viendo pero no quiero ver. Oyen pero no oyen. A ver si está entendiendo lo que dice la escritura. Oyen pero no entienden, dice el verso 13. Están escuchando pero no quieren entender. Wow, ¿cuántos de nosotros en el tiempo de nuestra niñez o adolescencia nos tocaron en alguna ocasión disciplinas o aún varazos porque papá o mamá nos daba una instrucción y escuchábamos pero no hacíamos caso? O no, nos hacíamos como que no habíamos entendido. Y luego en el verso 14 habla del profeta Isaías. Lo que el profeta Isaías habló acerca de esto, dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón, y aquí viene el por qué las cosas están ocultas para los que no quieren, los que no toman el paso de la voluntad de entrar al reino de Dios. Escucha lo que dice por favor el profeta Isaías: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Si tú estás estudiando este verso 14 y 15 con cuidado, estás entendiendo que cada una de estas cosas que el Señor está citando del profeta Isaías son decisiones de la voluntad. Decisiones de mi voluntad. Estoy oyendo pero escojo no entender. Es como aquel, y nos tocó apenas en esta semana, me tocó apenas en esta semana, llegué a un semáforo que ya estaba rojo y junto a mí pasó una camioneta, pero como relámpago engrasado, y se pasó el semáforo en rojo. Está viendo pero no quiere ver. No sé si ha escuchado personas así. Pero hay personas en las cosas espirituales también, que el Señor les está poniendo un semáforo en rojo y se siguen de frente. Porque dice la escritura: viendo veréis y no percibiréis. Son decisiones del corazón. Y verso 15 te habla del corazón engrosado. Me ha tocado en muchas ocasiones en las sierras de México. Puedo hablarte de la sierra del estado de Hidalgo, la sierra de San Luis Potosí, y especialmente la sierra de Puebla, la sierra de Oaxaca, donde he pasado mucho tiempo en la sierra a pie para llegar a comunidades para predicar. Y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es la cantidad de hombres que son capaces de caminar descalzos. Y he visto hombres cargando grandes bultos sobre sus espaldas, caminar en esas veredas descalzos, y son capaces de pisar piedras y espinas y parece que ya no sienten nada. ¿Por qué? Porque el pie o la planta de sus pies se ha engrosado, se ha hecho dura la piel.
yo me imagino que ya está como el cuero de un zapato en algunos de estos casos, ¿no es cierto? Pero imagínate el corazón que está escuchando y escuchando, pero decide cada vez que escucha la palabra, decide: esto no lo quiero, esto no lo acepto, esto no es para mí, esto es para otro. El corazón se engrosa, se hace duro, se hace insensible, y la semilla cae sobre ese corazón, pero no penetra. Como lo vimos en el tema de la semana pasada en Marcos 4, en la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Hay semilla que cae en camino donde todo el mundo está pisando, hay semilla que cae en lo pedregoso, ¿verdad? Y no produce fruto. Y aquí está también diciendo la Escritura, verso 15: han cerrado sus ojos, no quiero ver. Wow. Y con el corazón, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y con el corazón entiendan y se conviertan. Y aquí viene una parte demasiado importante en esta frasecita. El propósito de que Dios te hable es tu cambio de vida. Si no hay cambio de vida, entonces no estás en una calidad de buena tierra. Tu corazón no es buena tierra para la semilla de la palabra de Dios. Esto es demasiado tremendo. ¿Y cuál es la última frase del verso 15? Me llama también la atención: y yo los sané. Hay muchas personas en el pueblo de Dios, o que se están reuniendo con la iglesia en alguna parte y están oyendo pero escogiendo no oír o no escuchar, están mirando pero escogiendo no ver, y el final de esa persona es que no sana. Yo estoy creyendo en este tiempo que corazones van a ser quebrantados, corazones van a ser doblados. Hay corazones duros que van a ser fracturados por la palabra de Dios en este tiempo, para que se conviertan, y como conversión, como resultado de la conversión, Dios viene y sana a esa persona. Verso 16: pero bienaventurados ustedes, o vuestros ojos, bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Wow. Entonces Jesús está hablando aquí acerca de el propósito, y de hecho en mi Biblia, y creo que en muchas de sus Biblias, en el capítulo 13 verso 10 arriba, tiene un subtítulo que dice: propósito de las parábolas. Entonces tenemos que entender cuál es el propósito, pero ahí no termina. Estamos en el capítulo 13 de Mateo. Avance conmigo al verso 34 y 35, por favor. 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Citando aquí lo que dijimos hace un momento en Salmo 78 verso 2, en el salmo escrito por Asaf. Y aquí el Señor Jesús lo llama profeta, ¿verdad? Profeta Asaf. Ok, entonces este es el propósito de las parábolas de Jesús. Y yo creo con todo mi corazón que en este día hay muchos que están tomando la decisión para escuchar. Hay muchos que están tomando la decisión para mirar, para entender, para ver lo que el Espíritu Santo les está hablando. Regresa por favor conmigo a Lucas capítulo 15. Voy a tratar de llegar a mi tema. Perdóneme si me distraje tantito en el repaso, pero creo que fue importante para muchos. En el capítulo 15, entonces, a partir del verso 11, empieza la historia del hijo pródigo. Repito, hay 3 cosas perdidas en este capítulo, y cada una de estas la vamos a estar mirando: dónde se perdió, qué se perdió. Primero la oveja perdida, los primeros 7 versículos, luego la moneda perdida, el versos 8 al 10, y el hijo perdido o el hijo pródigo. ¿A quién están dirigidas estas historias? Me llamó la atención los primeros 2 versículos del capítulo 15. ¿A quién está hablando Jesús? Jesús tenía un montón de personas, de seguidores, escuchándolo, pero vea el verso 1: se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes se acercaron para escuchar a Jesús?
Dice la palabra los publicanos y pecadores. ¿Quiénes eran los publicanos? Muchas veces en los evangelios se refiere a los publicanos como personas rechazadas o desechadas por la sociedad. ¿Y por qué era así la situación con los publicanos? Porque ellos cobraban impuestos, pero no para el pueblo de Israel, sino para el gobierno impostor de Roma. Así está la historia. Se les veía como vendepatrias o como traidores a la patria. O sea, no estoy cobrando, imagínate que yo estuviera en una nación y no estoy cobrando impuestos para esa nación, pero estoy cobrando impuestos para el enemigo de esa nación. Así los veían. Pero ese tipo de personas se acercaban para escuchar a Jesús. ¿Sabes? Me he topado con personas a través de la vida que son demasiado buenas para necesitar de Dios. Hola. Bienaventurados. Lo vimos en Mateo capítulo 5 en las bienaventuranzas. Los de pobre corazón, los que llegan al Señor no en una actitud de Señor me debes, sino en una actitud Señor estoy en la bancarrota. Y luego analizamos la historia del fariseo y el publicano. El fariseo llegó con el Señor a la oración diciéndole todo lo que el Señor le debía por todo lo bueno que el fariseo hacía, y el publicano desde lejos se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mi pecador. Llegaron personas, y te tengo una noticia: la iglesia es un lugar como una enfermería, un hospital para los enfermos. No es el lugar nada más para la gente que ya está bien, que ya está sana, sino tiene que ser la congregación un lugar donde la gente, así como los publicanos, y dice la siguiente palabra, pecadores, la persona que está con su vida hecha trizas pueda llegar y ser sanada. Ese es el objetivo que tenemos que ver. Y en el verso 2 dice: y los fariseos y los escribas murmuraban. Imagínate que en todas nuestras vidas, cuando empezamos a caminar, va a haber alguien que va a estar mirándote para juzgar y para criticar lo que estás haciendo. Qué tremendo. Los fariseos y escribas murmuraban diciendo. Ahora yo te pregunto, los fariseos y escribas, ¿qué estaban haciendo en la vida diaria para transformar la eternidad del publicano y el pecador? Nada. Jesús vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. Dentro de ellos estoy yo. ¿Quién más puede decir amén? Dice que los escribas, los fariseos, murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Qué terrible pecado. ¿Y a dónde está prohibido eso en la Biblia? Ahí se lo dejo gratis. ¿Y cómo les responde Jesús? Verso 3. Entonces les refirió esta parábola. Empieza Jesús a hablarles, pero no con un mensaje así como podríamos decir en claro, blanco y negro, sino que les empieza a hablar en parábolas. ¿Por qué? Porque eran personas, los escribas y fariseos, que estaban viendo pero estaban escogiendo no ver. Estaban oyendo pero escogiendo no escuchar. Y entonces continúa Jesús hablando a este grupo de personas, y seguramente la multitud estaba todavía ahí, incluyendo los pecadores, incluyendo los publicanos. Bueno, eso es un poquito de introducción a esta historia, ¿verdad? Tenemos muchos personajes en esta historia del hijo pródigo, ¿verdad? Primero, yo creo que la primera persona nombrada aquí, verso 11, un hombre tenía 2 hijos. Un papá. ¿Y cuántas historias empiezan por un papá? ¿Y cuántas historias empiezan por un buen papá y hay buenos resultados en los hijos? También hay historias con un mal padre y a pesar del mal padre los hijos toman decisiones diferentes y salen bien los hijos. Pero qué hermoso que en toda esta historia no se le atribuye ninguna cosa negativa al papá. Dice que un hombre tenía 2 hijos, ¿ok? El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Tengo una Biblia que me regaló un hermano pastor hace como un año, y esta Biblia en cada pasaje de historia bíblica te pone el trasfondo cultural.
y estaba estudiando esta historia y encontré algo increíble aquí con este versículo, donde el menor dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Dice ahí en esta Biblia de trasfondo cultural, dice que esto sería como que el hijo menor le dijera: papá, ya quiero que te mueras para que me toque mi herencia. Imagínate, ya te quiero ver muerto para que me toque mi herencia. Wow, qué tremendo está esto. Qué actitud del muchacho. Estamos en una generación que ya no honra a papá, que ya no honra a mamá. Papás que están llorando muchas veces porque el hijo ya cree que ya no lo requiere, ya no lo necesita. Y entonces el papá, ¿qué hace? En vez de ponerse a discutir, dice que dio la parte de los bienes que le correspondían. Sabemos históricamente que en ese tiempo, aquí en esta historia hay dos hijos, había una herencia, pero se iba a dividir, porque había dos hijos, se iba a dividir en tres partes. ¿Por qué se dividía en tres partes? Porque el primogénito, la Biblia lo llama, la palabrita es primogenitura, seguramente lo has leído en tu Biblia. Al primogénito le tocaba la obligación o la carga de ver por su mami cuando ella enviudara. El hijo mayor tenía que ver por mamá. Y lo segundo que tenía que hacer el hijo mayor, si alguno de sus hermanos caía en servidumbre por deudas, el hermano mayor tenía que sacarle de la deuda. Imagínate el compromiso. Entonces al menor le dan su parte y pasan unos días, gracias, y este muchacho, ¿qué hace? Agarra sus cosas, empaca su mochila, empaca su celular, ¿verdad? Todo lo básico, sus tenis Nike que papá le había comprado, todo lo nuevo que tenía, lo empaca y se va de mochilero a una provincia lejana. Hay por lo menos 11 o 12 traducciones de la Biblia donde no dice provincia, sino país lejano. Imagínate, irte a otro país y ya que estás en el otro país se te acaba todo. ¿Y ahora qué haces? Qué tremendo. El primer personaje, repito, es el papá. El segundo, el hijo mayor, porque había dos hijos. Luego el hijo menor. Luego vamos a ver el siguiente personaje que aparece ahí. Dice en el verso 13, la última frase: se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando no tenemos un entendimiento correcto de planear para el futuro, no hay dinero que alcance. Se nos hace, como alguien dijo, se le hizo agua el dinero en las manos, ¿verdad? ¿Y qué más pasa? Ya perdió todo, ya no tenía para comer. ¿Cuántos saben que cuando no hay para comprar nada, ya no tienes dinero, hasta tus amigos desaparecen? Ahí te das cuenta quiénes son tus verdaderos amigos, ¿verdad? Eso es algo que a mí me gusta mucho de mi perrito. No importa si tengo o no tengo dinero en la bolsa, no importa si estoy vestido de traje o si estoy vestido de short o cómo esté yo ese día, si estoy bien peinado o despeinado, no importa, él me quiere igual. Gracias a Dios por los perros, ¿verdad? Pero bueno, vamos adelante. Y no solamente desperdició, ve lo que dice: cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Cuál es el problema en este versículo? El problema no es el gran hambre que vino, sino que él ya había despilfarrado o malgastado todo lo que papá le había dado. Si él hubiera sido un muchacho con un poco de razonamiento y hubiera planeado y hubiera presupuestado sus gastos, posiblemente puede venir el hambre y no va a pasar nada. A lo mejor sufre un poco, pero va a tener para sobrevivir. Pero comenzó a faltarle. Y verso 15 está tremendo, porque escucha, está hablando Jesús a escribas y fariseos, los más religiosos del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Verso 14, verso 15: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos, este es nuestro siguiente personaje, de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda. ¿Para qué? Para que apacentase cerdos.
Imagínate que se lo está contando a una audiencia o a un público judío, entre los cuales están los escribas y fariseos. ¿Qué es un puerco para un judío? Es un animal inmundo que no lo pueden tocar ni de cerca. Entonces este muchacho cayó a lo más bajo de lo más bajo. Así lo está queriendo Jesús enfatizar al usar un puerquito. Y no solamente lo mandó a apacentar a los cerdos, dice que deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínate tener tanta hambre que estás en el chiquero y le dices al puerquito: hazte un lado, por favor, déjame comer tantito. ¿Qué son las algarrobas? Esto también se me hizo interesante. Es un arbolito que crece más o menos unos 10 metros y en todo lo que es el Mediterráneo, incluyendo Israel y muchos países alrededor del Mediterráneo, crece la algarroba. Y de la algarroba sale unas como vainas, o ¿cómo se les llama? Así como los ejotes, ¿verdad? No, los hijotes son otros, los ejotes, ¿verdad? Unas vainas como de unos 20-25 centímetros de largo, como 3 centímetros de ancho, pero adentro viene una semilla. Esa vaina es color marrón. Adentro viene una semilla que sabe como a chocolate dulce. Imagínate que aún puedes encontrar hoy en día recetas usando las algarrobas para hacer pasteles y muchas cosas. Hay lugares donde ha escaseado por diferentes crisis, guerras, etcétera. Ha escaseado el chocolate y están usando algarroba para hacer pasteles y muchas otras cosas. Pero cuando las cosas van muy bien, la gente solo le da las algarrobas a los animales. Hasta el día de hoy estaba leyendo que se lo dan a las vacas, a los caballos, a las mulas, a los camellos. En los países árabes les dan a comer algarrobas. Imagínate. Y en esta historia a los puerquitos. Me imagino que ese tocino debió haber salido bien dulcecito, ¿verdad? ¿Ok? O esas chuletitas, no sé, ¿verdad? Deseaba llenar. Wow. Ahora, ¿qué está pasando con este muchacho? Está en un lugar que no le correspondía porque había despreciado a papá. Había despreciado lo que tenía en casa. No saben cuántas veces en los viajes de misiones con los chavitos, los adolescentes especialmente, cuando termina una semana en un pueblito en la sierra, me dicen algo así parecido como que: wow, ahora sí aprecio lo que tengo en mi casa. Después de ¿qué? De dormir una semana en el suelo, después de comer arroz con frijoles y frijoles con arroz y luego frijoles con arroz con frijoles, bueno, toda la semana, dicen: aprecio lo que tengo en mi casa. Está tremendo. Verso 17, la primera frase también creo que es clave aquí. Volviendo en sí. ¿Volviendo qué? O sea que el tipo estaba fuera de sus 5 sentidos. Y muchas veces pasa cuando estamos caminando en rebeldía, en oposición a las órdenes que Dios nos ha dado. Nuestro cerebro, lo dice la Escritura, nuestra mente, nuestra conciencia se empieza a adormecer, se empieza a dormir nuestra conciencia y ya no estamos pensando de una manera correcta. Pero de repente como que se le prende la luz. ¿Y qué dice este muchacho en el verso 17? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¡Qué tremendo! Está recordando lo que dejó en casa cuando se despidió de papá. Todo lo que menospreció cuando tomó sus cosas y se largó, y ahora se está poniendo a valorar lo que tiene en casa. Ahora, verso 18, y aquí es una parte importante del arrepentimiento. He escuchado muchas veces esta historia usada para hablar del plan de salvación, y está bien, lo permitimos, pero quiero que también sepa que esto está hablando de alguien que ya era de la familia de papá y se alejó. Está hablando de alguien que le dio la espalda a su caminar con Cristo y ahora está regresando. Pero vea los pasos que él toma. Me levantaré. ¿Qué dice? Me levantaré. ¿Y qué voy a hacer? E iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Imagínate, en todo ese tiempo, la Biblia no nos dice en esta historia cuánto tiempo estuvo él en esa lejana provincia, y te aseguro que en una historia en ese tiempo papá no podía meterse en el Face a ver dónde estaba su hijo, a ver en qué país estaba, o meterse al Instagram a ver de dónde subía fotos el muchacho. Imagínate una foto ahí sonriendo, una selfie con el puerquito, ¿no? Nada de eso. Pero ¿qué crees que pasó? No solamente hizo un plan, verso 18 y 19, hizo un plan. Esto es lo que tengo que hacer. Me levantaré e iré a mi padre. No solamente lo dijo, sino verso 20, y levantándose, ¿qué dice? Vino a su padre. Ahora ponga atención, esto pareciera ser algo pequeño, pero creo que es importante. No dice, me levantaré e iré a mi casa. ¿Está escuchando? Y levantándose, verso 20, no dice vino a su casa. Sí vino a su casa, pero no es lo que dice ahí. ¿Qué dice? Vino a su ¿qué? A su padre. El problema más fuerte que tenemos los seres humanos es que estamos lejos de nuestro Padre Celestial. Levantándose vino a su padre. Ahora me llama mucho la atención esta parte del verso 20. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué tremendo. Tuvimos el privilegio aquí en este auditorio de recibir el seminario de la Biblia Thompson con el doctor Juan Hauchen, un hermanito chaparrito de 2 metros, ¿verdad?, de estatura. Y cómo habla de este versículo. Imagínese al papá todas las mañanas saliendo de su casa y viendo hacia el horizonte y preguntando, ¿dónde estará mi hijo? ¿Dónde estará mi hijo? ¿Dónde estará mi hijo? Y aquí hay unas lecciones que podemos dar también a los papás, porque tal vez usted está viviendo una situación de un hijo o una hija que se ha apartado de la casa en un mal plan. Quiero que entienda que el padre en esta historia jamás fue a buscar a su hijo allá al chiquero, ni tampoco le enviaba ofrendas o despensas al chiquero. La provisión no está en el chiquero. Hay algunos papás que son capaces de mandar a remodelar el chiquero con tal de que su hijo esté cómodo. El problema no es el chiquero, el problema es la distancia entre el hijo y papá. Amén. La distancia entre el hijo y el papá. Pero esperó, y permítame esta palabrita, esperó con fe el regreso de su hijo. Imagínate todos los días salir y estar viendo al horizonte, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Y de repente lo ve, wow, de repente lo ve. Ahora también en la cultura de Israel en aquel tiempo, la cultura social de aquel tiempo, imagínate, dice que el padre, ¿qué hizo? Corrió. Eso era una acción no digna de un papá en ese tiempo, para esa cultura. Para ese tiempo, para esa cultura, el que tenía que acercarse a papá era el hijo. Qué tremendo. ¿Y qué pasa? Aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. La palabra misericordia, y hemos dado varios temas sobre esto, es cuando Dios no me da lo que yo merezco, sino me da lo que Jesús compró por mí en la cruz, que es mi perdón y mi salvación. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Quizá usted y yo le diríamos, mira mi hijo, bienvenido, pero primero ve y báñate y luego te doy tu abrazo. Quítate esa ropa que traes. Imagínate a qué olía ese muchacho. Imagínate, olía a chiquero. Imagínate cuánto tiempo llevaba usando un puerquito como almohada.
Pobrecito el muchacho, cómo olía. ¿Y qué dice el muchacho? Verso 21. Y esto es una parte importante porque aquí ves el corazón de arrepentimiento. No es nada más, papá ya me recibió, así es que todo está bien, borrón y cuenta nueva. No, el muchacho no se quedó con eso, no se quedó con el abrazo y el beso y la recepción que papá le había dado, sino que dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué está diciendo el muchacho? Está reconociendo su pecado. Yo quiero que me enseñes en el Nuevo Testamento algún lugar donde el Señor promete perdón a quien no se haya arrepentido. El único versículo que puedo encontrar es en la crucifixión, donde Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero imagínate, este muchacho no pecó en ignorancia, este muchacho pecó sabiendo lo que estaba haciendo. Y luego no solamente dice eso, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí te está hablando de que tu pecado es, como lo dice el rey David en el Salmo 51, contra ti solo he pecado. Primero, mi pecado es contra Dios. Yo tengo que reconocer contra quién he pecado. Y número 2 dice, contra ti, papá, yo he pecado. Y verso 21 también me dice otro detalle de este muchacho. Al contrario de algunos que me he enterado o he escuchado historias, ¿verdad? El hijo se fue mal de la casa y regresó a casa reclamando. Ay, papá, es que tú no me dabas, es que tú no me hacías, es que tú no me dabas permiso, es que, ¿qué vino a reclamar este muchacho? Absolutamente nada. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Papá, ponme entre la servidumbre. Es más, la servidumbre en ese tiempo no dormía en la casa con la familia. Tenía sus propias habitaciones por allá, por donde estaban los establos, los animales, ¿verdad? Era parte de la servidumbre de la casa. Y él está diciendo, ponme allá con los chalanes del rancho, ¿verdad? Y hay otro pero ahí, hay muchos peros que puedo mostrarte en esta historia, qué tremendo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. 7 cosas he encontrado aquí, no sé si me dé tiempo de tocarlas todas. 7 cosas que le da el padre al pródigo. Lo primero que quiero que veas, le dio la bienvenida con esperanza. ¿Qué fue lo primero? La bienvenida con esperanza. Imagínate si el papá hubiera dicho, mira, te voy a aceptar a prueba. Te voy a ver, te voy a poner el ojo unos 3 meses a ver cómo te portas. Y si en esos 3 meses veo que te portes bien, volvemos a hablar. ¿Verdad que papá no hizo eso? Papá le dio la bienvenida con esperanza. No solamente de eso, le dio un beso. ¿Y qué representa el beso? Amor incondicional del padre por su hijo. Hay muchos hijos en este tiempo que ya no besan a papá. Las hijas pues sí besan a papá, pero los hijos varones ya no besan a papá. Y de hecho hay muchos papás que no se dejan besar por sus muchachos. Pero qué importante es besar a nuestros hijos varones. Yo sí beso a mis hijos, a mis nietos, a mi perro, a todos los beso. A mi papá lo besé mucho. Amor incondicional del padre por su hijo. ¿Qué más dice? Sacad el mejor vestido. No dijo, a ver, busquen ahí entre mis trapiches a ver qué se encuentran que le quepa a este muchacho. Cualquier cosa es mejor que oler a puerco. Encuentren ahí una ropa vieja por ahí que ya no ocupo. No, ¿qué dice? Saquen el mejor. ¿Qué está haciendo? Te lo voy a poner en una frase muy, muy importante. Justificado por el Padre. Yo llegué a los pies de Jesús con mi vestuario totalmente embarrado de cochinada del chiquero del mundo. Jesús me quitó ese vestido y me vistió con su justicia. Con su justicia.
¿Qué más le dio? Primero le dio la bienvenida con esperanza, segundo le dio un beso, tercero le dio un buen vestido. Un buen vestido también significa, antes que se me olvide, imagínate cuando la gente del pueblo lo estuviera viendo, dice, oh, este es el mero jefe. Nomás por ver el vestido que llevaba, están viendo una posición social que tenía. Y número 4, le dio un anillo. En esta palabrita anillo, en el español no sale tan claro en la traducción de la Reina Valera 60, pero era el anillo de la familia que llevaba el sello, escúchame por favor, que se usaba como firma en los documentos oficiales. ¿Estás escuchando eso? En aquel tiempo, y se han encontrado, ¿verdad?, en las excavaciones de los arqueólogos, ¿verdad?, han encontrado de estos anillos con figuras o diferentes escritos en los anillos. Lo que hacían en ese tiempo, terminaban de hacer un documento, por ejemplo, un testamento o una venta de una propiedad, etcétera. Incluso la libertad de un preso, se hacía un documento, en la parte de abajo se dejaba caer un poco de cera de una vela encendida y con el anillo se metía el sello. ¿Qué le está dando papá a este muchacho? Está dando la autoridad de la casa, la calidad de familia, el sello de la casa. Te lo puedo decir de otra manera, la firma de papá. Tienes la autoridad para poner la firma de papá. Imagínate lo que dice Jesús. Jesús te está dando ese anillo cuando te dice: lo que tú permitas en la tierra, yo lo permitiré en el cielo. Lo que tú no permitas en la tierra, no lo permitiré en el cielo. No está hablando de libertinaje, sino cuando te pones a orar y te pones de acuerdo. Cuando tú atas y desatas, el Señor se pone de acuerdo. Ese anillo también representa la dignidad de su familia, representa autoridad y representa calidad. Quiero leer un versículo nada más, 1 de Juan 3, verso 1. 1 de Juan 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Cómo nos llamó el Señor? No nos llamó siervos, no nos llamó esclavos, nos llamó hijos. Eso te tiene que emocionar, hermano. Y en esos tiempos, cuando alguien veía tu anillo, y eran anillos bastante gruesos, generalmente el anillo tenía el sello de la familia. Podían ver tu anillo, ya sabían a qué clase social pertenecías. Si eras de la clase alta, la clase media o la clase media molada, ahí se daban cuenta con el anillo que llevabas. ¿Qué más le dio papá a este muchacho? Poned un anillo en su mano. ¿Y qué más? Y calzado en sus pies. ¡Wow! Imagínate que llegó descalzo, ¿verdad? Y en ese tiempo los esclavos generalmente no usaban calzado. De hecho, puedes ver pinturas en algunas de las fotos que salen de las zonas arqueológicas de Egipto y de otros lugares. Los esclavos siempre los ves descalzos. Te lo voy a decir de otra manera. Papá le está diciendo a este muchacho: voy a proteger tu caminar. Voy a proteger tu caminar a partir de este día. ¿Qué más le da? Wow. Verso 23. Y traed el becerro gordo. Puedo decir también aquí le dio la puerta abierta, ¿no es cierto? Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Vamos a hacer fiesta, como la fiesta que se hace cuando nace un bebé. Vamos a hacer una fiesta, porque ese es un momento muy especial. Imagínate lo que está diciendo verso 24: porque mi hijo muerto era y ha revivido. Muerto era, ya no lo consideraba yo vivo, pensé que ya estaba borrado del mapa, ya no existía mi hijo, y ha vuelto a vivir. Qué tremenda historia cuando
los hermanos de José regresan de Egipto, ya en su tercera ocasión, cuando regresan con las carretas, con provisión y todo, para llevar a Jacob de regreso a Egipto. Jacob ya consideraba muerto a José, ¿no es cierto? Jacob no tenía idea de que José estuviera vivo. Y me gusta tanto esa frase donde dice: y cuando vio los carros, revivió su corazón. José está vivo. ¿Qué hay aquí en esta historia? Hay una gran fiesta. Y sabes que dice la Escritura que hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 100 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. ¿Estás escuchando? Si tú realmente reconoces: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, y vuelves a casa de papá o a los pies de papá Dios con un corazón contrito y humillado, reconociendo tu pecado y decidido que no vuelves al chiquero. Prefiero ser jornalero en casa de papá que estar viviendo con los puercos. Esa es la decisión del muchacho. Ya mero terminamos. Nada más rapidito. Mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Aquí vemos otro personaje, el segundo de los personajes que vimos. El hermano mayor del pródigo, era el primogénito. Podíamos decir que nació primero porque era el mayor. ¿Cuántos saben que el mayor nace antes que el menor? No necesitas revelación para saber esto. Seguramente llevaba más tiempo en familia y más tiempo trabajando para papá. También vea la actitud de este muchacho. Era el hijo mayor. Le están diciendo los siervos de papá: tu hermano regresó y tu papá hizo matar el becerro gordo por haberle recibido. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Y en el verso 29 te das cuenta de dónde era este muchacho. Mas él respondiendo y dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo. Una vez más, el que llega pobre en espíritu delante de Dios es el que entra en el reino. Este muchacho le está reclamando a papá todo lo que él había hecho para papá. Todos estos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Qué humilde, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Si está reclamando un cabrito, yo creo que era de Monterrey, ¿verdad? Porque allá les gusta mucho el cabrito. Pero ¿qué le contesta papá? Pero cuando viene tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Y cómo le contesta papá? Verso 31. Y entonces le dijo: hijo. ¿Cómo le responde? Hijo, todos estos años has estado trabajando y no has entendido que eres hijo. Tienes una mentalidad de esclavo, una mentalidad de siervo, pero no estás viviendo como hijo. ¿Qué le está diciendo papá? Verso 31. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Cuál es la actitud de un hijo? Cuando soy hijo, todo lo que hay en casa es mío. Si tengo mentalidad de esclavo, mentalidad de siervo, nunca voy a captar esto. Papá lo está regañando, empezando por la palabra hijo. Tengo que regocijarme. Ve al verso 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Imagínate todo lo que dio, todo lo que le dio el papá a este muchacho. Levantándose, vino a su padre y le dijo a su padre: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Quizá alguien está viendo esto en esta mañana y tú sabes que te has apartado, te has enfriado del Señor. Yo quiero decirte, papá está en este momento
en el horizonte, mirando, buscando, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? Papá te está llamando. El Señor está llamando a la puerta de tu corazón. El Señor te está pidiendo, y escucha por favor lo que te voy a decir. El Señor no te está diciendo, límpiate de lo que traes del chiquero y ven entonces después de eso conmigo. No, el Señor te está diciendo, ven como estás y yo cambiaré tu ropa, yo cambiaré tus zapatos, yo cambiaré tu manera de comer, yo cambiaré tu posición social, yo cambiaré tu postura ante la sociedad. Ven así como estás, yo soy el que te va a transformar. Pero ven en esa actitud correcta. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Bendito Dios, en esta mañana queremos pedir por cada persona que esté mirando y escuchando este tema. Señor, yo sé que hay alguien que está frío contigo, alguien que está lejos de ti. Permite que el corazón realmente tome la decisión radical: me levantaré y volveré a mi Padre. No nada más volver a la casa, a la iglesia, sino volveré a mi Padre. Volveré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y bendito Dios, pedimos también por los que son hermanos mayores en la casa, hermanos mayores en las iglesias, que puedas tratar con esas actitudes de rechazo a aquellos que están llegando con problemas todavía en sus vidas, con situaciones todavía sin resolver. Que puedas cambiar el corazón de los hermanos mayores. Quita, Señor, la actitud de fariseo y de escriba de nuestros hermanos mayores en las iglesias. Que puedan recibir y abrazar a los que vienen de vuelta a casa y ayudarles a encontrar su lugar en la mesa. Gracias te damos por tu misericordia y tu fidelidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vuelvo a casa sin fuerzas, herido y sin confianza, con miedo de regresar. Olvido que has estado esperando, que solo anhelas verme volviendo a tu hogar. Tu gracia no se cae, tu amor siempre será. Todo lo haces nuevo, te veo en el horizonte. Mi temor se desvanece, puedo regresar, puedo regresar. Lejos, miras cuando regreso, sales corriendo a mi encuentro. Me dices que has estado esperando, con el corazón abierto, no me rechazarás. Tu gracia no se cae, tu amor siempre vencerá. Todo lo haces nuevo, te veo en el horizonte. Mi temor